Hola, muy buenos días, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a leer el capítulo número 21 de Mateo. Vamos a ver qué nos trae nuestra lectura de la Biblia para todos. Un abrazo que los reconforte y que les llegue al alma. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, por favor, ilumina nuestras mentes. Danos el don de la sabiduría para poder interpretar todas estas palabras para el bien de nuestras vidas, de nuestros familiares y amigos y de todas las personas que nos rodean, para así cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Empezamos. Dice, cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, entonces envió Jesús a dos discípulos, diciéndoles, id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un polinillo con ella. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis, el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta que dice, decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Decían. Estas son partes que vemos en la misa de todo lo que pasó Jesús, ¿verdad? Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Decían. Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de las cambistas y los puestos de vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. ¿No habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió, yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Y Jesús le respondió, también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Ellos discurrían entre sí: si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Y él les replicó a sí mismo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero, ¿os parece? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose el segundo le dijo lo mismo. Y él respondió: voy, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon y a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la villa, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a estos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Esto es palabra del Señor y la gloria es para ti, Jesús. En esta lectura aprendemos muchas cosas diferentes, pero quería resaltar que Jesús pone límites. Jesús ¿por qué volcó las mesas? ¿Por qué le dijo a los vendedores que habían convertido su casa en una cueva de bandidos? Porque está poniendo límites. Nosotros vamos a la iglesia a rezar. Y sí, tenemos que colaborar. La iglesia presta un servicio para nosotros. La iglesia tiene que mantenerse de alguna manera. ¿Ok? Pero él lo dice claramente. No es que vamos a convertir la casa de oración en una vendimia, porque no es así. Allá vamos a orar, a congregarnos. Entonces, también dice con la higuera, que nunca más bote fruto de ti. Eso está chévere porque para mí es como que cuando uno no da frutos buenos, te secas. No das más, no das nada, no das nada importante. Y en sus parábolas lo dice claramente. Si no le damos a Dios, Dios no nos va a dar el reino de los cielos. Con esta reflexión los dejo y que tengan un feliz y